que vaya buscando ahí en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Está ahí después de Santiago, después de Primera de Juan. Capítulo 2 del versículo 11 al 12. Capítulo 2 del 11 Al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Sígame con su vista, se lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Recuerde que estamos en esta serie de hábitos espirituales y hoy vamos a hablar de cómo podemos construir un testimonio sólido en base a esto que vamos a leer. Mire cómo dice ahí: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su vida. Fíjese cómo dice el 12. Ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. ¿Por qué usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos que construir un testimonio sólido? Mire, en el texto que acabamos de leer usted y yo, bueno, que usted me escuchó, yo lo leí, aprendemos cómo debe de ser la conducta de un verdadero seguidor de Cristo. Y esa conducta cristiana es un aspecto fundamental de nuestra fe. Usted y yo somos seguidores de Jesús, ¿sí o no? Amén. Bueno, les voy a dar otro chance. Usted y yo somos seguidores de Jesús, ¿cierto o no? Amén. Eso, ahora sí ya como que despertaron. Entonces usted y yo estamos llamados a servir de acuerdo a los principios y valores de la palabra de Dios. Nuestra conducta debe de ser un reflejo de nuestro amor y obediencia al Señor, y debemos demostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ahora bien, déjeme decirle que la importancia del testimonio cristiano también es vital en nuestra fe. Usted y yo debemos de ser testimonios vivos de la gracia y del poder de Dios. No solamente con nuestros dichos, sino con nuestros hechos también. Por lo tanto, tu testimonio y mi testimonio, si decimos que somos seguidores de Cristo Jesús, debe de ser auténtico, pero sobre todas las cosas, hermano, coherentes. Y debe de reflejar la verdad del Evangelio. Como dice la palabra de Dios ahí en nuestro texto base esta mañana, ahí en Primera de Pedro 2, en el capítulo 12 específicamente, dice: mantengan una buena conducta. ¿Cómo dice en su versión? El que quiera. Hermana Rey, ¿cómo dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bien, gracias. Mantengan una buena conducta. Es por eso, querido hermano, que esta mañana quiero que juntos reflexionemos en el hecho que la misión de todo cristiano es llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones y a todas las personas. Pero déjeme decirle algo, querido, que muchas veces usted y yo no vamos a poder cumplir esa misión de predicar debido a que nuestro testimonio, en vez de ayudarnos, nos va a estorbar. Muchas veces nuestro testimonio, en lugar de ayudarnos, va a impedir que la gente vea a Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas. Y lo cierto aquí, mis queridos hermanos, es que muchos de ustedes están empezando a caminar con el Señor. Y mi deber es enseñarles cómo tienen que construir un testimonio verdadero. Y también con ello yo recordar que si estoy flaqueando en alguna parte de mi testimonio, lo que el Señor quiere para mí.
Entonces, esta mañana en base a lo que hemos leído vamos a comentar juntos que debemos de trabajar en 3 áreas que nos van a permitir construir un testimonio sólido. Y esta mañana las vamos a llamar las 3 Cs de un testimonio sólido. ¿Cuáles son estas 3 Cs? Carácter, conducta y conversación. Carácter, conducta y conversación. ¿Por qué quiero que meditemos en esto esta mañana? Mire, cuando nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación corresponden con quienes somos en Cristo, usted y yo vamos a construir un testimonio que va a animar a otros cristianos y sobre todas las cosas va a atraer a los no creyentes al Salvador. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos un buen testimonio, porque de nada sirve, querido oyente, decir que somos cristianos, decir que vamos a la iglesia cristiana, de predicar la palabra del Señor, si usted y yo no damos un testimonio que valide lo que estoy hablando. Déjeme decirle, antes de explicarle las 13 Cs con un poco más de detenimiento, ¿qué significa el testimonio? Miren, un testimonio es un relato de lo que una persona ha visto y ha experimentado. Se lo vuelvo a repetir. Un testimonio es un relato de lo que una persona ha visto y ha experimentado. Entonces, para nosotros como cristianos, el testimonio es el relato de que hemos visto y de que hemos experimentado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Por ello entonces vamos a analizar las 3 Cs que nos van a permitir construir un testimonio sólido. La primera de ellos, mis amados, las encontramos al finalizar el versículo número 11. Específicamente cuando leemos: no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, porque esos deseos los van a llevar a la perdición. Y para fortalecer esta primera área, necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en esa primera C, que es nuestro carácter. Nuestro carácter. Quiero comenzar con un ejemplo. Supongamos que usted se enoja por todo. No hay muchos de aquí de esos, ¿va? Supongamos que usted es un iracundo y siempre se ha escudado diciendo: es que así soy, así nací y así siempre voy a ser. Pero entonces usted viene a los pies de Cristo y ¿qué cree? Sigue siendo así. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y usted sigue siendo igual de enojón, contestando mal, enojándose por todo. Pero ahora usted excusa su cambio ya no con el que así soy, así me voy a morir, sino ahora usted se excusa diciendo: Cristo me está cambiando. Pero hermano, ya lleva 3 años y nada más no se ve ese cambio. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no estoy dando testimonio? Bueno, primero que nada, mi querido oyente, usted y yo debemos de recordar algo. Y se lo pregunto: ¿cuándo comienza a obrar Dios en nuestra vida? Cuando le aceptamos, exactamente. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, es en ese momento de la salvación que el Espíritu Santo comienza el proceso de conformarnos más a la imagen de Cristo. Es entonces cuando nuestra mentalidad debe de alinearse más y más con lo que dice la Biblia. A medida que esto sucede, las actitudes pecaminosas serán reemplazadas por actitudes de piedad, por actitudes más como las que Cristo realizó, y nuestro cambio interno se va a comenzar a manifestar externamente. Por ello es importante, primero que nada, que usted y yo nos conozcamos a nosotros mismos y que reconozcamos nuestras debilidades. Como lo decía en el ejemplo, solo usted más que nadie conoce qué pecados tiene. Solo usted más que nadie conoce qué son las cosas que Cristo tiene que cambiar. Y no quiero que se me pierda en esto, porque en la primera área que debemos de dejar que Cristo trabaje para tener un testimonio sólido es en nuestro carácter. Porque déjeme decirle que la lucha contra el pecado, contra nuestra carnalidad, es más exitosa si usted y yo dejamos de tener un carácter humano y comenzamos a tener más un carácter como el de Cristo. Y déjeme decirle que esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto también es un hábito que se tiene que sembrar. No piense usted que de la noche a la mañana usted va a quitársele lo enojón, lo chismoso, lo celoso. Póngale usted la falla que usted quiere. No piense en el vecino, piense en usted. Porque a lo mejor usted ya está pensando: mi esposo necesita cambiar esto.
Mi esposa necesita cambiar esto. No, póngase usted ahí en su lugar. Entonces, póngase mucha atención, porque si usted quiere construir un testimonio sólido, lo primero que tiene que trabajar es en su carácter. Porque déjeme decirle que en su carácter está el resultado, o más bien dicho, el carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Mire, se lo vuelvo a repetir. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. ¿Se da cuenta? Por ello es que muchos cristianos fallamos en dar testimonio, porque nuestro carácter, y recuerde lo que le dije, de dónde viene ese carácter, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Fallamos porque nuestro carácter sigue estando bajo la influencia de nuestra carnalidad, sigue estando bajo la influencia del mundo. Y peor aún, sigue estando bajo la influencia del enemigo más que de la influencia de nuestro Dios. Por lo tanto, usted y yo no vamos a poder dar el testimonio que Dios demanda de nosotros si no tenemos un carácter transformado por Cristo. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en nuestra vida. Así que usted y yo podemos desarrollar el carácter, primero que nada, controlando nuestros pensamientos, como dice Filipenses 4:8. Como dice 2 de Pedro 1:5-6, poniendo en práctica las buenas acciones. Como dice Proverbios 4:23, guardando nuestros corazones. Como dice 1 Corintios, rodeándome de las buenas compañías. Los hombres y las mujeres de buen carácter serán un buen ejemplo para que otros los sigan, y su buena fama se va a hacer notar. Alguien que me busque Tito capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, por favor, para que vea usted cómo dice la Biblia, cómo se exalta a la persona que tiene un carácter controlado por el Señor. Como dice Tito capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros con nuestro carácter, con nuestro testimonio, tenemos que ser capaces de decir, bueno, se te hace, y fíjese lo que le voy a decir, ¿se te hace difícil imitar a Jesús? Entonces imítame a mí. ¿Se da cuenta lo importante que nos está diciendo del testimonio? Si ustedes, si ustedes, gente del mundo, no pueden imitar a Jesús, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el ejemplo. Ahora, eso no es vanagloria, eso no es egocentrismo, no. Eso es que usted está entendiendo que usted tiene que dar el ejemplo necesario para que la gente busque a Cristo. ¿Por qué? Porque usted está imitando a Cristo. ¿Sí me sigue? Ahí, regresamos a nuestro texto base en Pedro, podemos ver en ese versículo que también el carácter, el testimonio, es la pauta para fortalecer las siguientes áreas que nos van a ayudar a construir un testimonio sólido. Recuerden, el primero es, si queremos un testimonio sólido, el Señor tiene que trabajar en nuestro carácter. Lo segundo que el Señor tiene que trabajar, y esto se pone cada vez mejorcito, es nuestra conducta, mis queridos hermanos. En el versículo 12, ¿cómo inicia el versículo 12? ¿Qué dice? Pórtense, ¿qué? ¿Mal? Pórtense bien un día sí y otro día no. ¿Qué dice ahí? Manteniendo. Dice, pórtense bien. Y no solamente pórtense bien, dice, cuando estén con gente, ¿que qué? Inconversa, incrédula. Pórtense bien con la gente que no cree en Dios. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Y quiero que profundicemos en esta parte, mis queridos hermanos, en la parte de pórtense bien. Porque eso, queridos, es conducta. Conducta. La conducta es nuestra manera de actuar. Y esa es la segunda área muy importante para que el Espíritu Santo construya un testimonio sólido en ti y en mí. Que tú y yo tenemos que tener una conducta que agrada a Dios. Dicho lo anterior, pregúntese esta mañana, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi comportamiento? Y le vuelvo a decir, no piense en el vecino, piense en usted. Sobre todo, fíjese,
Piensa en su conducta, sobre todo cuando usted no está aquí en el templo, cuando nadie me ve. Porque, querido hermano, aquí es bien fácil portarse bien. Aquí es bien fácil decir que somos cristianos. Pero ¿cómo es nuestra vida cuando no es domingo y cuando no estamos en el templo? ¿Cómo es mi comportamiento con los vecinos? ¿Cómo es mi comportamiento en el trabajo? ¿Cómo ve la gente que yo me comporto? Mire, la manera en que usted y yo actuamos debe de confirmar quiénes somos en Cristo Jesús. La manera en la que usted actúa debe de confirmar si usted está obedeciendo los mandatos de Dios siempre o solamente de vez en cuando. A lo mejor usted dice, no, yo sí lo obedezco los domingos, pero lo ignora el resto de la semana. Déjeme decirle que su testimonio, mi testimonio, si es así, va a ser un testimonio hipócrita y no servirá absolutamente de nada. Y peor aún, hermanos, será de tropiezo para quienes no conocen de Cristo. ¿Recuerdan la primera C, que era carácter? Bueno, el carácter se relaciona mucho con esta segunda área, con la conducta. ¿Por qué? Porque si usted no deja que el Señor genere un carácter como el de Cristo en su vida, usted y yo no vamos a poder tener una conducta que se acerque a la que Cristo tuvo. No espere usted comportarse como Cristo en su conducta si primero no forja o deja que el Espíritu forje un carácter como el de Cristo en su vida. Porque déjeme decirle que eso debemos de aspirar todos como cristianos. No a comportarse como el pastor Misael, como el pastor Carmelo, como... No, usted y yo debemos de aspirar a comportarnos como ¿quién, querido? Como Cristo. Mire, la Biblia está llena de versículos que relacionan la conducta cristiana con la forma en que el mundo ve a Cristo. Por ejemplo, mire cómo dice Mateo 5:16, se lo leo en la traducción en lenguaje actual, no lo busque. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Para quién está dirigido ese mensaje? ¿Para la gente de allá afuera? ¿Para los pastores? ¿Para los religiosos? No, ¿para quién? Para todo seguidor de Cristo. Les está diciendo el Señor ahí, de la misma manera, tu conducta, Mari, tu conducta, Javi, tu conducta, póngase su nombre ahí, debe de ser como una luz. ¿Qué hacen las luces? Iluminan y muestre cómo se debe de obedecer a Dios. Usted y yo, amados, somos los que el Señor puso aquí en Villaldama para que la gente que está a nuestro alrededor vea cómo se debe de obedecer a Dios, pero de la manera bíblica, de la manera correcta, no de la manera religiosa, no de la manera equivocada, sino de la manera en que Él estableció. Ahora, quiero ser más claro. ¿Usted ha ido al cine? ¿Le gusta ir al cine? No tenemos cine cerca, ¿verdad? Tenemos que viajar para ir al cine. Muchas veces elegimos la película porque vemos algo que se conoce como tráiler o como el corto, ¿no? Ahí aparecen las páginas, digo, ya salió el avance de tal película. ¿Y cómo nos terminamos de convencer de ver esa película? Si el corto nos gusta, si el tráiler nos llama la atención, porque hay películas desde que vemos el corto y decimos, no, esta no voy a gastar mi dinero. ¿Sí me explicó? Pero hay cortos que nos llaman la atención, nos enganchan y decimos, yo quiero ver esa película. Bueno, sígame aquí, mire. Si comparamos el cristianismo con una película, su testimonio y mi testimonio es ese tráiler, es ese corto. Imagínense. Hay gente que ve ese corto en nuestra vida y dice, no, ¿para qué voy a ser cristiano? ¿Para ser como es Javi? Lo bueno que tengo dos Javis aquí, no saben a quién me referí. ¿Para ser como Misael? ¿Para ser como Blanquita? No, hombre, pinto mi raya. ¿Para qué? ¿Sí me explico? Porque con nuestro corto, con nuestro testimonio, le estamos enseñando a la gente. Pues mejor que se queden allá, ¿para qué vienen aquí? ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Sí me sigue? Sí. Por ello, mi querido, le quiero animar a que usted muestre un buen avance, un buen testimonio, para que entonces las personas que no conocen de Cristo digan, oye, sí me interesa esa vida que tú llevas, yo quiero seguir a ese Jesús que tú predicas, porque en tu testimonio veo que realmente es verdad lo que tú me estás predicando. Caso contrario, ¿de qué serviría predicar si los cristianos se comportan de la misma manera que el mundo de afuera? ¿De qué sirve eso si el mundo está observando y no ven ninguna diferencia entre ellos y nosotros?
¿Qué motivación, si es que hubiera, habrá para que renuncien a su estilo de vida alejados de Dios y vengan a los pies de Jesús? Déjeme decirle, querido oyente, que de por sí la gente que no conoce del Señor es hostil a las cosas de Dios. De por sí la gente que no quiere nada con Cristo es hostil a las cosas del Señor. Ahora, si dentro de esa hostilidad, mis queridos hermanos, usted y yo estamos mostrando una conducta que no es agradable delante de Dios, o sea, no tenemos ese buen testimonio, ¿ustedes piensan que las personas van a querer venir a los pies de Cristo? Claro que no, mis queridos hermanos. Es por ello que usted y yo debemos de tener acciones que ayuden y que no dificulten la proclamación del Evangelio. Pregúntese esta mañana, ¿cómo va hasta ahorita ese testimonio en mi vida? Esforcémonos por tener una buena conducta. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llevamos 2 áreas que nos van a ayudar a construir un testimonio sólido. Esta es la conducta. ¿Recuerda usted cuál fue la primera C? Carácter y conducta. Y vamos a la última C, mis queridos hermanos. Esta la encontramos también en esa segunda parte del versículo 12. Usted y yo, si queremos tener un testimonio sólido, debemos de permitir que el Espíritu Santo trabaje, ¿qué dice aquí? En nuestra conversación. En nuestra conversación. Mire, en la palabra del Señor encontramos varios versículos que nos invitan a usted y a mí, que somos discípulos de Jesús, ¿cierto? Amén. Amén. Que nos invita a usted y a mí, que somos discípulos de Jesús, a que tengamos una conversación amena. Usted y yo debemos de hablar correctamente. ¿Por qué? Porque usted y yo somos unas personas que tenemos un corazón que está siendo transformado por el Señor. Por lo tanto, nuestra conversación debe de rebosar de palabras amables y ser rápido para hablar a otros del Salvador, quien nos rescató del pecado y la condenación. Pero aún más allá, querido oyente, usted y yo tenemos que tener palabras que sean de bendición. Palabras de bendición. Y mire, hablar de esto me tomaría una predicación completa. El que aprendamos usted y yo a tener conversaciones como la Biblia dice. Y más adelante lo vamos a hacer. Pero quiero ser breve en este tiempo y quiero responder la pregunta siguiente. ¿Es tan importante que un cristiano dé un buen testimonio a través de que hable correctamente? La respuesta es claro que sí. Y no me refiero a que usted hable como un locutor de radio. No me refiero a que usted hable como un conocedor de la oratoria y de las buenas prácticas de la conversación. No, me refiero a que usted hable como un discípulo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nuestras palabras deben de ser, primero que nada, edificantes. Palabras que construyen, que alientan, que imparten instrucción, que consuelan. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. Usted y yo queremos tener un testimonio sólido, también tenemos que trabajar en lo que sale de nuestra boca, en nuestra conversación, que tengamos una conversación que sea la de un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, no solamente nuestras palabras deben de ser edificantes, también nuestras palabras deben de ser dichas en el momento apropiado. Esto se conoce como palabras prudentes. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes, hermanos? Un montón. ¿Cuántas veces hemos dicho palabras que no edifican a la gente? Un montón, y yo me incluyo ahí. Eso es lo que debemos de dejar que el Espíritu Santo cambie en nuestras vidas, porque es parte de nuestro testimonio. Y hay veces nosotros no nos damos cuenta cuánto afectamos la obra del Señor con las malas acciones que nosotros tenemos. Y no se lo estoy diciendo para juzgar, se lo estoy diciendo para animarlo, porque muchos de ustedes tienen poquito que vinieron a los pies de Cristo. Hace 8 días celebramos los bautizos de ustedes. Entonces tenemos que construir una iglesia como Cristo quiere que la tengamos aquí. Y una iglesia que es de Cristo es una iglesia que con sus palabras se edifica, y es una iglesia que con sus palabras es una iglesia prudente. Ahorita hace que fueron elecciones, no hombre, muchos cristianos parecíamos políticos, bien imprudentes, entonces no, que esto y que el otro.
Señor no nos llamó a eso. Señor nos llamó a que oráramos por nuestras autoridades. Toda autoridad que llega al gobierno no llegó por otra cosa más que porque Cristo está en control de todo y Dios lo permitió. Y ese es un ejemplo, mis queridos hermanos. Pero usted y yo, regresamos a nuestro texto y regresamos a nuestra predicación. Debemos de hablar como el Señor quiere que hablemos. Dice la palabra, sino solo que nosotros tenemos que decir palabras que sean buenas para edificación según la necesidad del momento. Porque déjeme decirle que no todas las cosas que son ciertas y buenas necesitan ser dichas en ese momento. Y las que deben de ser dichas debemos decirlas en el momento oportuno. Proverbios 25:11 dice, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Proverbios 15:3 dice que la palabra a su tiempo, de la palabra a su tiempo, cuán buena es. Un comentarista bíblico dice al respecto que nuestras palabras deben de ser oportunamente edificantes, según lo requiera la ocasión y las necesidades actuales de los oyentes. Unas veces va a ser alguna palabra de censura, otras palabras de consuelo, pero aún las palabras buenas en sí deben de ser presentadas oportunamente para que no resulten, por nuestra falta, dañinas en lugar de inútiles. En lugar de útiles. Ahora bien, ya estamos cerca de terminar. Por último, recuerden, nuestras palabras deben de ser edificantes, deben de ser prudentes, pero también nuestras palabras, dichas por nosotros como cristianos, deben de impartir gracia a quien lo escucha. ¿Qué es eso? Bueno, debemos de aprender que nuestras palabras deben de impartir gracia. Eso es lo más importante en nuestra manera de conversar, querido oyente. Nuestras palabras deben de ser un medio de gracia y deben de ser dichas con gracia. Dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sígame aquí, ya vamos a terminar. Mire, los cristianos fuimos salvados por la gracia de Dios. Y esa gracia por la que usted y yo fuimos salvados debe de bañar todo nuestro cuerpo y debe de salir por nuestros labios. Un labio bañado de gracia será un labio humilde, un labio perdonador, un labio esperanzador, un labio agradecido. Mas no un labio chismoso, murmurador, rencilloso, acusador, violentador. ¿Sí me sigue? Dios nos ha llamado a ser medios de gracia, no de desgracia. Y querido, usted y yo con nuestra conversación debemos de aprender a llevarle gracia a la gente, no desgracias. Usted pregúntese cuántas veces con esta boca ha llevado desgracias a la gente. Y ando de chismoso, y ando diciendo esto, y ando... Y lo peor aún, hermanos, es que me digo cristiano y le vuelvo a decir, no lo tome usted como que lo quiero yo juzgar, porque eso no es mi propósito. Mi propósito es guiarlo a la verdad del Evangelio y que usted deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. ¿Por qué? Ahorita se lo voy a decir. Muchas veces, en vez de ser rápidos para traer aquí y allá chistes de doble sentido, chismes, murmuraciones y demás cosas, debemos de pedirle al Espíritu Santo que refrene nuestra lengua, que nos dé dominio propio y que nos ayude a pensar antes de hablar. ¡Ay, bendito! ¿Cómo batallamos en eso, no, hermanos? ¿O soy el único que todos no pensamos antes de hablar? Pero sobre todas las cosas, pidámosle al Señor que nos llene el corazón de su gracia, para que esa gracia fluya a través de nuestros labios y muchas personas puedan recibir el beneficio de lo que nosotros conversamos. ¿Queremos tener un testimonio sólido? Trabajemos en las 3 Cs. Vamos a recordar, la primera era el área de carácter, la segunda, conducta, y la tercera, conversación. Termino con esto, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué el Evangelio muchas veces no crece en una ciudad? ¿Sabe usted por qué el Evangelio tarda tanto tiempo en que se esparza en la ciudad y más en las localidades pequeñas como lo es esta? Porque no damos buen testimonio. Por el nulo e incluso pésimo testimonio que quienes se dicen ser cristianos han dado.
¿Cómo la gente va a querer acercarse al Dios que nosotros a veces predicamos y somos iguales que los que no conocen de Cristo? ¿Cómo la gente va a querer venir a los pies del Señor si nosotros seguimos comportándonos de la misma manera, seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos viviendo como ellos viven? ¿Cómo la gente va a querer acercarse cuando ese mismo Dios que nosotros predicamos no ha sido capaz de quitar todo lo horrible de dicha persona? Ahora yo le pregunto, ¿Cristo no tiene la capacidad? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, porque no permitimos que el Señor trabaje en nuestras vidas. ¿Y por qué le digo esto, mis queridos hermanos? No lo digo para desanimarlo, claro que no. Se lo digo porque hoy usted y yo estamos empezando una iglesia en esta ciudad. Usted y yo estamos sembrando el evangelio en esta ciudad, que tanto lo necesita. Por lo cual, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Sabe delante de quién? De Cristo, delante de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad de ser testimonios vivos y eficaces de que Dios es real y de que Dios puede componer lo que está chueco. ¿Sabe? Cuando nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación corresponden con quienes somos en Cristo, usted y yo vamos a tener un testimonio que va a animar a otros cristianos a salir al frente y sobre todas las cosas que va a atraer a los no creyentes al Salvador. ¿Usted quiere que su familia se salve? ¿Qué testimonio le está dando? ¿Usted quiere que sus amigos se salven? ¿Qué testimonio le está dando? Yo quiero que mi jefe, don Montero, se salve. ¿Qué testimonio le tengo que dar? Tengo que ser diferente a los demás conductores. Tengo que ser diferente en mi manera de hablar, en mi manera de conducir, en mi manera de comportarme. Si yo no muestro esa diferencia, mis queridos hermanos, si ese señor no se salva, ¿a quién cree que se lo va a demandar el Señor? A mí. Va a decir, ¿por qué no le compartiste? Híjole, Señor, es que pues yo escuchaba las mismas canciones. Es que yo me comportaba igual. Es que cada vez que él me invitaba a lo mejor una cerveza, yo me la tomaba con él. ¿Sí me explico? Hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande. Y la responsabilidad es que la gente de Vialdánama conozca de Cristo Jesús. Y no solamente va a ser con nuestra predicación, va a ser sobre todas las cosas con nuestro testimonio. Como cristianos, nuestra conducta, nuestro testimonio debe de estar arraigado en la verdad y el amor de Dios. Usted y yo debemos de ser fieles a nuestra fe, reflejando la luz de Cristo en todo lo que hacemos y decimos, para que otros puedan ver su amor a través de nosotros y ser atraídos al Señor. Mi invitación esta mañana, querido oyente, es para que usted se comprometa, no conmigo, no con la iglesia, comprométase con Dios a tener un testimonio sólido, un testimonio que le permita compartir el evangelio con más facilidad. Por eso hay veces no podemos compartir la palabra. Solitos nos ponemos el pie. Decimos, le voy a pedir a ese amigo. Híjole, pero este amigo ya sabe cómo soy. No, mejor otro. Híjole, ese también sabe cómo soy. No, pues voy a ir a la Colonia Libertad. Híjole, también saben cómo soy. ¿Sí me explicó? Sí. Y se lo digo porque así me pasa, hermanos. La gente que yo muevo en la transportadora ahí con el Señor casi ni es de Vialdama, es de otros lados. Entonces imagínense, no me puedo andar escondiendo. Al rato van a saber que yo soy el pastor que maneja la camioneta. ¿Cómo les voy a hablar de Cristo? Pero cuando nos comportamos de una manera correcta, hermanos, es más fácil predicar el evangelio. Pero también si usted en este corto o largo tiempo de conocer a Cristo reconoce que a lo mejor no ha dado el testimonio correcto, pues Dios le está dando una oportunidad que de ahora en adelante mejore. A lo mejor usted dice, bueno, sí, Señor, me he equivocado, perdóname, no había entendido muchas cosas, pero esta mañana hago el compromiso de mejorar mi testimonio para la honra y gloria del Señor. La invitación del Señor está abierta. Ahora la pregunta es, ¿hará usted ese compromiso? Si es así, mi querido oyente, yo quiero que usted se ponga de pie y que me acompañe en una oración. Mire, yo estoy parado de pie, yo estoy parado en mis pies porque creo que el Señor todavía tiene que mejorar cosas en mi vida. Definitivamente, hermanos, y esto lo voy a subir a YouTube, la salvación de Vialdama no está en ningún partido político. No va a ser ni Morena, no va a ser ni el PAN, no va a ser ni los que se andan peleando ahorita a la alcaldía. Eso se va a quedar. La gente va a encontrar su salvación en Cristo Jesús. Y usted y yo somos la iglesia que estableció Cristo Jesús en este lugar. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, pero sobre todas las cosas de dar un testimonio coherente con lo que estamos predicando. Así que si usted hace ese compromiso esta mañana, vamos a orar
porque yo soy el primero en comprometerme a dar un testimonio sólido, un testimonio que solamente Cristo puede cambiar y que sobre todas las cosas puede salvar a la gente que lo reciba como único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy, Señor, por la iglesia que tú estás estableciendo en Villaldama, Señor. Gracias te doy, Padre, porque iniciamos siendo una familia, Señor, y ahora somos más de 4 familias las que estamos aquí, Señor. Pero tú nos estás llamando a más, Señor. Tú nos estás llamando a que este lugar, Señor, sea un lugar que no tenga la capacidad para recibir a las almas preciosas que vengan a tus pies, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de los hermanos que hoy están aquí, Señor, porque tú los trajiste, Padre. No están aquí por una casualidad, no están aquí, Señor, al azar, no, están aquí porque tú en tus designios querías que estuviera cada uno de ellos esta mañana para escucharme, no a mí, sino para escuchar tu palabra, Señor. Esta mañana, Padre, primero que nada te pedimos perdón, Señor, si no hemos dado el testimonio que debemos de dar. Señor, empezando por mí, perdona mis malas palabras, perdona mis malos pensamientos, perdona mis malas contestaciones que muchas veces he tenido con la gente, perdona mis enojos, Señor, perdona mis exabruptos, Señor, perdona todo lo malo, Señor, que ha salido de mi carnalidad, que ha salido, Señor, de mi mente, que no ha sido completamente transformada por mí. Perdónala, Señor. Perdóname, si a lo mejor le he contestado mal a mi esposa, si le he contestado mal a mi familia, qué sé yo, Señor. Tú conoces las cosas que he hecho mal, Señor. Esta mañana te pido perdón, Padre. Esta mañana te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje primero que nada en mi carácter, Señor. Ayúdame a quitarme ese carácter, Señor, de limón agrio que tengo, Señor. Ayúdame a quitarme ese carácter enojón, Señor. Que la gente que está a mi alrededor, que mis trabajadores, que la gente que a lo mejor yo atiendo, si yo tengo un negocio, Señor, una tienda, lo que sea, Padre, pueda ver en mí, Señor, que tengo un carácter transformado por ti, Padre. Pero también ayúdame en mi conducta, Señor. Que la gente cuando me vea en la calle no diga, ahí viene Misael el chismoso, ahí viene Javi el murmurador. No, sino que la gente vea y pueda decir, ahí viene el Hijo de Dios. Ahí viene el discípulo de Cristo, Señor. Ahí viene quien está mostrando un testimonio conforme a tu palabra, Señor. Que mi conducta, Señor, de este domingo en adelante, no importa ya lo que hice yo anterior, Señor, de este domingo en adelante sea una conducta que engrandezca tu reino, porque tu palabra dice que yo soy tu hijo y que soy tu embajador, Señor. Ayúdame a mostrar esas credenciales de embajador del reino ante la gente y que la gente pueda ver que realmente tú me estás transformando, Señor. Ayúdame a tener una conducta conforme a lo que tú quieres, Señor. Y también, Padre, ayúdame a tener una conversación llena de gracia, que con mis palabras, Señor, yo bendiga a las personas, que la gente me busque, Señor, no porque sabe que yo le voy a decir el chisme de moda en la ciudad, Señor, sino que me busque porque yo voy a compartir gracia que viene de ti a sus corazones, porque yo voy a tener palabras de edificación, palabras de bendición, palabras de ánimo, Señor, consejo sabio, Padre, que solamente puede venir de parte de tu Espíritu Santo. Ayúdame también a tener esa conversación que llene de gracia a las personas, Señor, y ayúdanos a cada uno de los que pertenecemos a esta misión cristiana bautista Belén de Villaldama, Señor, a compartir tu palabra eficazmente, de manera, Señor, en que nadie se pierda en este lugar, Señor. Queremos, Padre, que el nombre de todos los villaldamenses, Señor, esté escrito en ese libro hermoso, en el libro de la vida, Padre. Ayúdanos, Padre, a compartir tu palabra y ayúdanos a tener un testimonio que hable de que somos tus hijos, Señor. Toda la honra y toda la gloria te la damos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, querido hermano.